mentalidad que debemos tener todos para enfrentar una crisis, tiene que ver con una conferencia que dicté hace poco en la Cámara Ecuatoriana o Americana en Ambato. Y evidentemente hubieron muchas personas que se quedaron preocupadas sobre lo que estaba ocurriendo en los mercados y en la economía. Y alguien dijo, oye, pero esto está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Y alguien mencionó una palabra, una frase que me quedó muy adentro. Y dijo, bueno, pues no nos lo ha dicho Walter Gavilanes, pero lo voy a decir yo. Lo que se necesita es estrategia y se necesita ñeque. Ahora usamos términos como resiliencia y yo creo que es una palabra de gran profundidad, pero el término nuestro se llama ñeque, es del argot popular. Y evidentemente lo que vamos a ver en esta presentación, en esta conferencia, tiene que ver justamente con lo que es la crisis y lo que debería ser la estrategia. De hecho, ese es el título de la presentación, dice Estrategias de Supervivencia y Rentabilidad para enfrentar la crisis de los mercados. Evidentemente, para hablar de mercados hay que hablar de economía y hay que hablar de globalización, pero no nos vamos a detener mucho en ello. Y lo vamos a hacer más bien aterrizando a la realidad del país y las estrategias que deben, o que por lo menos serían recomendables en nuestro entorno. La perspectiva es el buen gobierno corporativo y ya lo voy a explicar por qué. Las empresas, y hablamos siempre de valor, y cuando estamos hablando de gobernanza frente a la crisis, tenemos que recordar que la misión fundamental de toda organización, no solamente pública, sino sobre todo las privadas, es crear valor para sus grupos primarios de interés. Y para los que están en marketing recordarán la frase que está abajo, o por lo menos el concepto que está abajo, que dice que valor es una percepción que hace alguien, un consumidor, un cliente, sobre la capacidad de la capacidad total de un producto o servicio para satisfacer necesidades. Nosotros utilizamos en consultoría, yo trabajo en consultoría ya varios años, utilizamos la palabra valor no solamente para clientes, también usamos para los grupos. Entonces, cuando hablamos de grupos primarios de interés, tenemos que hablar de responsabilidad social corporativa o empresarial. Y una aseveración que estamos haciendo, que todos están claros sobre eso, es que la empresa para sus grupos de interés, es decir, la forma como satisface los requerimientos de esos grupos de riesgo con la actual crisis. ¿Quiénes son los socios, accionistas, proveedores, sociedad, el medio ambiente? Esto de responsabilidad social empresarial, fíjense que nos da a nosotros un norte muy importante. No estamos hablando en gobierno corporativo solamente de accionistas. De hecho, responsabilidad social corporativa tiene como eje fundamental gobierno corporativo y accionistas, pero no es más que uno de los elementos. Hay que considerar que las empresas modernas y los lineamientos internacionales hablan de grupos primarios de interés y de responsabilidad social. ¿Quién crea valor? La empresa. Hay láminas que no las puedo explicar en detalle, pero si ustedes quieren, yo les puedo enviar a sus respectivos correos electrónicos de esta presentación. La empresa crea valor para todos los grupos primarios de interés, pero también enfrenta muchos desafíos. Y el que está arriba es anticipar y responder a los cambios responder a los cambios de la economía y los mercados. Y hay muchísimos otros que están alrededor y que ustedes los pueden ver. No sé si tengan el tiempo y sobre todo si la lámina esté clara, pero evidentemente las empresas están enfrentando muchos desafíos. Entonces tenemos que hablar de responsabilidad de la gobernanza en época de crisis. ¿Quién es gobernanza? Yo estoy trabajando en gobierno corporativo desde hace aproximadamente 15 años. Antes de que la Bolsa de Valores Quito empezara con su programa o su proyecto financiado por el BID y con apoyo técnico de la Corporación Andina de Fomento, yo ya estaba trabajando en gobierno corporativo. Y evidentemente a veces, y digo evidentemente porque se mira mucho en el mercado, como que gobernanza es solamente un tema de accionistas y ya vimos que no lo es así. Pero además estamos hablando de que gobernanza tiene nombres y se llaman accionistas, se llama directorio. Les voy a pedir que cuando escuchen la palabra directorio ustedes traduzcan a lo que tienen en sus respectivas organizaciones.
¿sí? Si no hay un directorio, probablemente hay un comité ejecutivo o hay un grupo de socios o de accionistas de su familia empresaria. No nos olvidemos que alrededor del 90-95% de las empresas en Ecuador son empresas familiares, por lo tanto son consejos de familia o algo así. Entonces decimos, ¿cuáles son las responsabilidades de la gobernanza? No debo excluir jamás al gerente general. Dentro de gobernanza, el gerente general o ejecutivo principal es el ejecutor de lo que se decide en los procesos de gobierno. Y aquí puse algunas cosas para compartir con ustedes. Entonces decimos, ¿cuáles son esas responsabilidades en esta época? Lo primero, identificar y definir la realidad. Eso significa no engañarnos ni sobredimensionar lo que está pasando en la economía y los mercados. En algunos casos nos ponemos extremadamente nerviosos, en otros casos nos ocurre lo que alguien llamaba el síndrome de la rana hervida, o sea, la rana hervida salta, la rana salta cuando entra en contacto con algo muy caliente, pero si le ponen en agua y se le empieza a calentar en forma paulatina, como que no lo siente hasta que de pronto está totalmente afectada y muerta. Este es un fenómeno que se atribuyó, que se lo aplicó a los grandes de Detroit en alguna crisis, hasta que los grandes de Detroit del sector automotriz empezaron a mirar que los autos japoneses empezaron a invadir su mercado. Identificar la realidad. Segundo, acelerar los procesos de gobierno. No estamos hablando de gobierno corporativo como una reforma de estatutos, eso es lo que menos importa. Lo que importa es cómo los que tienen intereses en la organización y sobre todo los accionistas, los que están en juntas de accionistas o de socios, ejecutan los procesos de planificación estratégica, administración de riesgos y otros procesos que no estoy enunciando aquí para no hacer demasiado amplia la explicación. Tercero, diseñar estrategias para salvaguardar la supervivencia de la organización. Y esto significa negociar con los grupos primarios de interés, lo que en inglés se llama stakeholders. Ya vamos a explicar qué es eso. Ahora alguien dirá, pero estamos extremadamente complicados, o sea, hasta que hagamos eso podemos morir. Yo les diría a ustedes que se podría poner como número 1 la que está ahí como número 4. Establecer medidas efectivas para asegurar la liquidez, los ingresos y mejorar la estructura de costos. Cambió nuestra forma de percibir o de entender los plazos de la planificación. Corto plazo son 15 a 30 días. No puede ser más. Mediano plazo podríamos decir que es el plan operativo anual, es decir, lo que estamos pensando hacer hasta el 31 de diciembre de este año. Y los planes estratégicos, no más de 2 años, 1 a 2 años, y es lo que he puesto ahí como el número 5, rediseñar el modelo de negocio. Y fíjese que he puesto empatía con los actores externos, 1 a 2 años. No he escrito este plan estratégico porque no deberíamos hablar de plan estratégico. En realidad deberíamos hablar de procesos de planificación estratégica. Es decir, lo que está pasando en la economía y lo que está pasando en los mercados y lo que está pasando en otros elementos como la tecnología es tan rápido que no podemos tener planes estratégicos escritos en piedra. Hay que estar revisando permanente nuestras hipótesis estratégicas. A alguien no le gusta la palabra hipótesis porque dice, no, pues tenemos que tener más seguridad. No tenemos seguridad. Lo que hacemos es hacer un conjunto, o encadenar un conjunto de hipótesis bajo el supuesto de que cierto escenario se va a dar. Como eso es una probabilidad de que ocurra, si no ocurre, tenemos que actualizar nuestras hipótesis. 6. Robustecer los compromisos de accionistas y stakeholders sobre el cambio disruptivo del modelo. Es decir, pasamos de una época de bonanza que fue más o menos hasta mediados del 2015 y como que nos hemos acomodado y los accionistas se acostumbraron a dividendos, se acostumbraron a ver utilidades, a ver que el valor de sus acciones o sus participaciones subieron, pues ahora hay que hablar con ellos y hay que hablar con los otros stakeholders sobre el cambio que pasó en el medio y en el modelo de negocios. Estoy planteando algo que les puede sonar a calificación de riesgo. Alguien me pidió inclusive que escribiera fuertemente sobre eso, porque la mayor parte es lo que está ahí en el número 7 y dice cambiar el modelo de negocio de CCC a empresa AAA.
Alguien podría decir, eso me parece calificación de riesgo, y algo tiene que ver con calificación de riesgo. Pero lo que estoy diciendo es que las empresas ecuatorianas, aunque sean sociedades anónimas, en realidad, en la práctica, son empresas, organizaciones cerradas. Cerradas al capital y cerradas a muchos otros elementos que voy a hablar más tarde. Y lo que estoy proponiendo es que las empresas se abran. Los que están familiarizados con prácticas de gobierno y han visto protocolos familiares, miran que hay muchísimas medidas de gobierno que tratan de mantener cerrada la empresa. Y los protocolos familiares definitivamente hablan de empresas cerradas. Y este es un mundo abierto. En mi criterio, y por lo que he visto durante todos estos años de consultoría, he estado en firmas internacionales, por lo menos una firma internacional de la cual pues, puedo mencionarlo con muchísimo orgullo, fue IBM del Ecuador, IBM, y las otras son 3 firmas de consultoría de gran nivel. Y miré este tipo de temas con detenimiento y vi que el país no puede salir si seguimos bajo un esquema de empresas cerradas. No estoy hablando de todas sociedades anónimas, ya vamos a explicar de qué se trata. Entonces vamos en orden. Ojalá, le voy a pedir a Adela que me vaya controlando el tiempo. Después de 15 minutos podemos hacer una parada para escuchar los criterios de ustedes, ¿no? El primer punto que yo mencioné, identificar y definir la realidad y las afectaciones de la organización. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Inclusive para desarrollar o acordar una visión, hay que pisar en el suelo, hay que soñar primero y pisar en el suelo después. Ahí lo que tienen ustedes es un modelo que va desde afuera, desde el entorno mundial, las tendencias económicas, políticas, a el país, lo que está pasando en el país, y este es un modelo que me gusta usar, a pesar de que muchos dirán que esto está obsoleto, que es el análisis de industria-deporte. Yo creo que haciendo las actualizaciones respectivas con respecto a la tecnología y lo que está pasando en los mercados, el modelo de Porter sigue vigente, pero hay que analizarlo. Lo que estamos diciendo es que venimos desde arriba, es decir, desde afuera hacia adentro. En gobierno corporativo se está hablando de que los líderes, los que están en los directorios, los que son dueños de empresas, deben tener visión de atalaya, no de abajo hacia arriba, no del detalle hacia lo global, es de lo global hacia lo particular que quieran desarrollar. Si mañana quieren un proyecto de procesos, por favor, no empiecen por las tareas y los flujodiagramas en detalle. Miren desde arriba, desde la estrategia, desde la cadena de valor. Acá igual, hay que mirar desde lo que está pasando en el mundo hacia lo que ocurre en nuestra organización. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ustedes lo conocen. Hay demasiada información afuera. Yo pienso que en el mundo actual estamos pasando por una crisis de exceso de data. En inglés se hablaba de data rich, information poor. Demasiados datos, pobre información. Si ustedes quieren anotar algo, les recomendaría leer a T.S. Eliot, que hablaba de estas jerarquías respecto a datos abajo, ricos en datos. Información ya tiene un significado. Conocimiento es lo que perseguimos y esto ya implica un análisis mucho más concienzudo de lo que tenemos abajo, como data y como información. Y llegar a lo que se llama, o lo que T.S. Eliot llama sabiduría. Sabiduría es un entendimiento global de las cosas. En gobierno corporativo pedimos que los directores, ojalá los accionistas y los directores tengan un conocimiento global, un conocimiento estratégico global de lo que pasa. Ahí tienen ustedes lo que está pasando en el mundo, crisis sanitaria, confinamiento de la población, voy a leerlo muy rápido, fenómeno de recesión generalizada que afecta en mayor medida a los países como los nuestros, disminución de la demanda, ojalá se reactive, cambio sustancial en los hábitos de consumo y de relacionamiento social. Esto ya venía ocurriendo, sin embargo, se ha profundizado con esta crisis del coronavirus. Ganadores y perdedores, ciertos sectores se verán potenciados, el sector alimentos, el sector salud,
el sector comunicaciones, otros difícilmente se recuperarán. Hay el número 7, profundización del uso de las TIC, tanto para servir al cliente como para lograr eficiencia y eficacia operacional en la cadena de valor. A los que estén interesados, les he de recomendar la lectura de un libro muy, muy decidor sobre lo que está pasando en términos de tecnología. Y su título es, el autor, son 3 autores que no recuerdo, se los puedo pasar por los internos, es ¿qué haremos cuando las máquinas nos reemplacen? Tendencias del consumo, tampoco lo vamos a leer en detalle, sin embargo, les planteo a ustedes que hay necesidad de ir mirando lo que está pasando. Esta es una tendencia que se profundizó con la crisis, pero fíjense en lo que está pasando ahí. Durante la tormenta, las empresas adaptan sus activos para suministrar artículos esenciales. Ejemplo de eso son las licoreras. Las licoreras dijeron rápidamente vamos a cambiar, no vamos a producir ron, vamos a producir alcohol que pueda servir acá y yo creo que fueron inteligentes sus decisiones. Pero fíjese lo que está asomando ahí, el delivery de to D. Es una fuerte tendencia. En términos de lo que ha pasado con Internet, pasamos del business to business, del business to consumer, etcétera. Pero ahora la tendencia fuerte es D to D, que es door to door, es a la puerta. Existe escasez de productos esenciales, esto irá a pasar, esto solamente durante la tormenta. Sobreviviendo la tormenta, la modalidad click and pick up, es decir, hago un clic y escojo el producto. Toma poder en las regiones urbanas y los retailers están adoptando esto en sus estrategias empresariales. Niveles de confianza se espera que crezcan en el segundo semestre del 2020. Hay evidentemente ahora desconcierto sobre lo que está pasando. Nueva tendencia, desarrollo de tiendas automatizadas con personal limitado. No se olviden lo que está pasando con tecnología, ¿no? El Internet de las cosas y todo ese tipo de temas. Delivery online, click and pick up se desarrolla urbanamente y nuevas plazas de trabajo en el back office. En las compañías está habiendo una transformación fundamental en lo que es el back office e inclusive en el middle office. Un poquito en la cadena de valor se está hablando del front office, del middle office, que está muy alineado todavía con el cliente, y el back office, que son básicamente las unidades de apoyo. La demanda post-confinamiento, después de este encierro, y la incertidumbre exprime confianza del consumidor. Yo recuerdo que durante la crisis inmobiliaria, que es 2008, algo que ocurrió es que las personas tenían temor de gastar, aunque tuvieran recursos, porque dicen, si ya mi vecino perdió trabajo, si el de más allá que tiene un pequeño negocio, sus ventas bajaron sustancialmente, y si ya no ocurre en términos aleatorios, sino que está ocurriendo en términos casi masivos, me puede ocurrir a mí. De tal manera que incentivar la demanda va a ser un problema, sobre todo por 2 factores para mi criterio. El temor de gastar de muchos, y más todavía en el caso ecuatoriano, y lo entenderemos por qué, porque, y lo voy a explicar luego, para mi criterio tenemos un horizonte de una recesión de por lo menos 3 o 4 años, esto podría ser muy discutible, o tal vez no, esto lo tendremos que ver, pero segundo, es dije que era el uno, la recesión, el desempleo y la falta de confianza, la incertidumbre sobre lo que va a pasar. Crecimiento de la economía en manos del retail y su adecuación a formatos adecuados y una adopción generalizada del delivery. Bodegas locales y producción on demand. Lo que antes se llamaba, en términos de productivo, el just in time era la producción, aquí es producir en función de demanda, que es casi lo mismo. Sobre todo, hay que mirar lo que va a pasar con el temor de la gente a ir a lugares donde haya demasiada gente, demasiada aglomeración. Es decir, tendremos que pensar en qué es lo que va a pasar con los centros comerciales, tal vez se reactiven, pero tal vez va a haber mucho temor de ir a sitios, a cines donde hay aglomeración de gente, o los propios mercados o propios supermercados. Entonces, esto provoca un cambio
o está provocando ya un cambio mucho más profundo en los hábitos de consumo. ¿Quieren deprimirse un poco? O ya estamos un poquito deprimidos. Alguien me hacía una definición interesante sobre lo que es un optimista y un pesimista. Entonces decía, no, alguien decía, no, yo soy pesimista, pero entendiendo pesimista como un optimista informado. Entonces, seamos optimistas informados. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? Riesgo país, no lo voy a analizar, no es el foro para analizarlo. Nuestros economistas nos podrán decir qué es lo que está pasando. Yo tengo acá el comercio de no recuerdo qué día, pero lo tengo el recorte del periódico, donde dice que Moody's baja la calificación de Ecuador. La proyección de la firma es que el PIB caiga 5.5% este año. O sea, el Ecuador ya venía con complicaciones derivadas de lo que nosotros sabemos. O sea, el precio del petróleo cayó y ahora sigue cayendo, subió un poco y sigue cayendo. No nos olvidemos que nosotros estuvimos fuertemente fundamentados en lo que era poco las exportaciones, el barril del petróleo y endeudamiento. En el momento en que el barril del petróleo cayó y sigue cayendo, el gran desafío de este país es que el sector privado tiene que sustituir los ingresos que se perdieron por caída del precio del barril de petróleo y cambiar el modelo del Estado. Un Estado que, me voy a adelantar un poco a una lámina, algo para que lo pensemos. El gasto público llegó a ser hasta el 50% comparado con el Producto Interno Bruto. Eso significa que de alguna manera parte del tejido empresarial estaba viviendo del gran empleador y el gran comprador de servicios llamado Estado. ¿Qué está pasando con las exportaciones? ¿No es cierto? Ahí tenemos lo que pasa con la Unión Europea, lo que pasa con los Estados Unidos. Las variaciones son negativas en la mayor parte de los casos. ¿No es cierto? Con China. Vamos a mirar esto. Y aquí vemos lo que puede ser la recuperación de los sectores. Solamente en términos generales, porque esto llevaría tiempo explicarlo. Fíjese lo que ocurrió. Ahí tenemos un nivel cero, ¿no? Esto significa crecimiento. Es porcentaje de variación sobre el año anterior. Ahí me salió algún mensaje, bueno. Los sectores como alimentación, retail, restaurantes, viajes, hoteles, que es lo que está abajo, han tenido una depresión muy acentuada y se van a ir recuperando muy lentamente hasta el mes de noviembre y luego se estancarán y no tendremos crecimiento relativo con respecto al año anterior. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer como país? La prioridad número uno se llama crisis sanitaria. ¿Qué hacer con las empresas? ¿Cuál es la responsabilidad del sector público y también del Estado? Pues sostener las empresas, sostener la producción, sostener empleo, porque si no la crisis es mucho más acentuada de lo que está. Y se requiere reforma estructural del Estado. O sea, no podemos seguir viviendo de un Estado que gasta el equivalente del 35 o 40% de lo que es el Producto Interno Bruto. Esto también será, me imagino, objeto de alguna presentación de alguno de los profesores de nuestra Universidad de San Francisco, el tema de las estrategias como país. Es importante que hagamos, antes de que Adela me pida que haga un corte, un pequeño diagnóstico. Hice yo un pequeño diagnóstico de cómo están las empresas ecuatorianas. Fíjese que le estoy llamando post-bonanza, es decir, si la crisis empezó a mediados del 2015, pues piensan que empezó
empezamos con periodos que algunos decían que eso de estancamiento, de contacto, cosas como estas. Uno, que la caída de la demanda provoca caída de las ventas y los márgenes, lo cual es evidente. Que hay guerras de precios entre los competidores, eso ocurrió. Estamos hablando de océanos rojos donde se decide por precio cómo lograr que nuestro mercado sea un océano azul. Este es un desafío. Los clientes no deciden por calidad y diferenciación, sino por precio. Esto empezó a ocurrir en el 2015, 2016, se ha profundizado enormemente ahora. Hay un punto número 3 aquí sobre el cual quiero llamar su atención porque nos va a permitir diseñar estrategias de supervivencia e inclusive de un poco de crecimiento. Y se llama altos niveles de costos fijos y de punto de equilibrio. ¿Qué ocurrió? Que hasta mediados del 2015 había una gran cantidad de liquidez en el mercado. Y esto evidentemente entusiasmó a las empresas y con justa razón y elevaron el nivel de inversiones para atender el mercado. Más puntos de venta, mayor capacidad instalada en las fábricas, más vendedores, más gente en el middle office y en el back office, etcétera, etcétera. El nivel de costos fijos subió y en esa época se justificaba por el nivel de ingresos. Pero ahora llegamos a un punto donde tenemos problemas de inventario, sí, el inventario no rota con la velocidad que quisiéramos, tenemos costos excesivos y niveles insuficientes de inventario. Hallamos que las cadenas logísticas, tal como las preveíamos antes, ya no empiezan a ser eficientes y sobre todo que no podemos hacer economías de escala entendido como costo unitario de los productos y los servicios. Es demasiado alto y eso impide las inversiones. Solamente un ejemplo para graficar. Un banco de gran tamaño que ustedes se pueden imaginar quién es, se podía dar el lujo de hacer contrataciones de alrededor de 50 a 52 millones al año con Tata Consulting para sistematizar sus procesos. Economía pequeña, una cooperativa de ahorro y crédito, un banco pequeño, jamás podía hacer una inversión de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque 50 millones de dólares se pueden diluir en el número de clientes de este banco y en la cantidad, en el volumen enorme de transacciones. El costo de las transacciones es extremadamente pequeño, se llama economías de escala. Bajas contribuciones marginales, subsidios internos ocultos, líneas de negocio que subsidian a otros, está pasando en muchos casos. La mentalidad nuestra casi siempre fue mirar la utilidad en la línea final, pero no mirar que cada una de las unidades de negocio fueran realmente rentables y contribuyeran. Bajos niveles de digitalización de los procesos del negocio. Es increíble, en muchas áreas hay un desarrollo extraordinario de lo que es automatización, uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En otros casos, yo he visto que el gran lastre al crecimiento de muchas organizaciones es la calidad de sus ERP, de su software base. Ni qué hablar de hablar de, por ejemplo, canales digitales. La condición sine qua non para ir a los mercados con canales digitales es que tu ERP, tu software de base, funcione bien. Y lo que había mencionado en el número 9, ya lo mencioné anteriormente, el pareto de las ventas de muchas empresas era el Estado. Y ya no podemos vivir, el Estado tiene déficit fiscal, tiene complicaciones de liquidez, no está pagando en forma adecuada a sus proveedores, no podemos seguir viviendo el Estado. De hecho, y tenemos que hacer también un comentario casa adentro, las universidades estuvieron en gran medida preparando profesionales de gran nivel que iban a trabajar en el Estado. Ahora, ese incentivo de sacar un título de cuarto nivel para poder ser, pues se perdió. Adela, hacemos un corte. Ahí hay una frase: estoy convencido de que si la velocidad de cambio adentro de la organización es menor a la velocidad de cambio afuera, el fin está cerca. Lo que estamos diciendo es que si afuera están habiendo cambios de esa naturaleza, y esto que he mencionado, los cambios tecnológicos y los cambios sociales, si afuera están habiendo cambios de esa naturaleza y las empresas ecuatorianas no cambian,
La frase que ahí lo dice, el fin está cerca para muchas de ellas. Y hay analistas de gran nivel que empezaron a hablar en forma suave, usando eufemismos de que algunas empresas podrían estar quebrando en esta crisis. Gracias, Walter. No tenemos preguntas escritas, pero no sé si quieren en un tiempo irlas escribiendo o tal vez participar con alguna pregunta por el audio. De otra forma, podemos proseguir hasta las 10:50 y abrimos el chat escrito para solventar dudas y preguntas. Bueno, continuamos. Sí, te voy contando en el chat si alguien escribe algo para contestarle. Ya. ¿Se mira la pantalla? Sí, está todo claro. ¿Se mira la presentación? Sí. Bueno, otra frase para empezar esta segunda parte. Se dice que la segunda responsabilidad del gobierno corporativo es acelerar los procesos de planificación y de administración de riesgos. Y la frase está ahí. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y tenemos que ser realistas, ajustar las velas. Ajustar las velas significa planificación estratégica. Un cliente mío me decía, mira, ¿cómo lo haces? Porque tú haces planificación estratégica y hay alrededor de 50, 60 gurús de la planificación estratégica. No importa. Usen el que mejor se adecúa a su organización. No se compliquen con las modas y con los fanatismos que a veces somos los mismos consultores los que propiciamos, ¿no? Que la teoría de las restricciones es la última moda y que eso es lo que sí. Que Canvas es lo que se tiene que aplicar. Miremos esquemas simples. Para mí, yo normalmente utilizo en cada organización lo que esa organización necesita. Uno de los que más me gustan es el vector estratégico de Kaplan y Norton. Ahí salió la N con minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice las interrelaciones entre los diferentes elementos de la planificación. O sea, si lo leo de abajo para arriba, lo que me está diciendo es que la gente es la que empuja procesos eficientes y que esos procesos eficientes a los cuales se une la tecnología, pues me permiten satisfacer necesidades de clientes, hacer la lealtad de los clientes y por último llegar a retorno sobre el capital empleado. Aquí la palabrita VAN es valor actual neto, se refiere a que no es solamente rentabilidad. De hecho, una de las cosas que yo empujo fuertemente es que dejemos de mirar el corto plazo. Todos los indicadores de retorno sobre capital empleado del estilo de ROE, ROA, EVA, etcétera, son indicadores de corto plazo que son importantes, pero lo que más interesa es la supervivencia de la organización y la supervivencia viene dada por VAN, es decir, por la capacidad, el valor valor actual neto, la capacidad de la empresa de generar flujos operacionales en el tiempo. No lo que hizo en el pasado, sino lo que vendrá en el futuro. Sobre todo cuando no tenemos un mercado de valor desarrollado como aquí en Ecuador. Aquí hay algo que es desconocido en el sector real de la economía. Esto es obligatorio en el sector financiero. Tener procesos estructurados de gestión de riesgos del negocio. No he hallado, creo que una sola he hallado yo, pueden haber otras más, que estén haciendo en forma sistemática una identificación de sus riesgos de negocio y sobre todo el establecimiento de estrategias adecuadas para minimizar, no para eliminar, porque solamente por el hecho de estar en los negocios en que estamos tenemos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Ahí están, a la izquierda. Riesgo estratégico, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo reputacional, y pueden haber otros dependiendo de cada organización. Este es un punto importante. El gobierno corporativo, si estamos hablando de accionistas, de directores, de gerencia general, es importantísimo, es vital que delineen la estrategia, pero además tengan procesos de minimización, de mitigación de los riesgos de negocio. Ahora, estamos hablando de que una responsabilidad del gobierno corporativo es actualizar la planificación estratégica, el proceso de planificación estratégica. Si alguien ya lo hizo, tiene plena conciencia de que lo que escribió ya no le sirve. Hay que volver a escribir. Pero por otro lado,
miren, ahí hay algunas recomendaciones, algunas cosas que se vienen dando ya en el mundo sobre lo que es planificación. Muchos como Steve Jobs, ahí lo que dice es el GAFN, es Google, es Amazon, es Facebook, es Netflix y hay otros. Lo que hicieron es crear el futuro, o sea, del planeamiento estratégico a la creación de futuro. Nosotros, si tenemos la genialidad de ellos, pues podemos hacer eso, pero si no, tenemos que ir por procesos estructurados de planificación. Otra tendencia, el uso de la tecnología. Pasamos de la economía del átomo, alguien decía de las chimeneas, a la economía del bit. Nuevas herramientas de marketing y masificación personalizada. CRM, CX. CX es Customer Experience. El cliente quiere que lo traten como que fuera el único cliente del mundo y sin embargo cientos de miles. Esta es una contradicción semántica porque dice masificación personalizada. Oye, pero si es masificación, ¿cómo puede ser personalizada? Solamente la tecnología puede hacer la magia de que a un cliente en particular lo tratemos como que no hay otros clientes porque tenemos información de él, es un big data, es masas de información que las hemos procesado y que nos permiten hacer eso. El factor tiempo como vector estratégico, time to market. No es suficiente tener buenas ideas, es velocidad. Es el momento de los rápidos, ni siquiera es de los más, de los más grandes. Fíjense que muchos negocios se crearon en garajes y con capitales mínimos. O sea, no es el grande, es el rápido. Es el ingenioso, el creativo y rápido. El poder del cliente y las redes sociales, nuevos hábitos de consumo. Fíjese que vamos migrando, bueno, no migrando, pero el business to business que ustedes tienen a la derecha, pues sigue vigente. El business to consumer igual, ya vamos a analizar un poco de eso. Pero estamos caminando al D2D, al puerta a puerta. Competencias claves y capacidades claves como foco estratégico. Creo que se explica por sí mismo. Y hay aquí un punto importante que está en mayúsculo en el siguiente bullet, que dice uso intensivo de alianzas y asociaciones. Y hay una palabra que dice petition. Yo ya me confundí si tiene doble O, co-petition o es competition. Lo importante de esto es que en el mundo se colabora en ciertos procesos, en ciertas estrategias y se compite en otras. Yo creo que es el momento de hablar seriamente en el Ecuador sobre eso. El capital social en el país es extremadamente bajo. ¿Qué significa capital social? Si quieren, doy una explicación un poquito más larga, pseudotécnica o técnica. Lo que les puedo contar es algo que vi en un estudio que más que dar una explicación técnica, daba una especie de parábola, no sé, de imagen de lo que ocurre normalmente en el mundo de los negocios. Y es dos agricultores, el uno ha sembrado, por decir algo, supongamos que son de nuestras tierras, sembró papas y el otro sembró choclos o maíz. El uno va a cosechar, no sé, en una semana y el otro va a cosechar en 15 días, 3 semanas. Y el uno le pide al otro y le dice, oye, ¿por qué no dar y evitar que mi cosecha se pierda? Y eso se llama capital social, eso es colaboración. Se está hablando mucho ahora de una economía colaborativa. Lo que decía esta encuesta, y lo graficaba, es que en Europa, normalmente el 50% de los encuestados confía en el otro y el 50% desconfía. Entonces el 50% va a decir, sí, yo te ayudo y luego espero que tú me ayudes y devuelvas el favor. Un caso colombiano, no tenía datos sobre Ecuador. Colombia decía que alrededor del 93% de los encuestados desconfiaba y solamente la diferencia, el 7% confiaba. ¿Saben lo que significa eso? Son pérdidas enormes. Es decir, el hecho de que en este caso, en el ejemplo, un agricultor
tuvo que ir solo a hacer el trabajo para cosechar papas, y cuando viene el otro y le dice, oye, qué pena que no pude ayudarte y ni sé qué historias, por favor ayúdame, tú ahora vas a decir no. Y se perdió una parte importante de las cosechas del uno y del otro. Ahora, ustedes dirán 50% en Europa, en países desarrollados, pero parecería que es más. Pues sí, es más. Porque el 50% de los que desconfían sí va a colaborar con el otro a condición de que le firme un contrato. Eso significa que confía en el Poder Judicial. Y entonces los porcentajes de colaboración van, no sé, al 90%, 95% y más, hay colaboración, hay trabajo conjunto. ¿Qué pasa con estos datos de Colombia y lo que podemos asimilar a nuestra economía, a nuestro país? No confiamos en el Poder Judicial. No es el tercer poder independiente del Estado, y no confiamos, por lo tanto, nuestro nivel de colaboración, lo que se llama capital social, no se incrementa. Ahí está la razón por la cual este país, Ecuador, necesita seguridad jurídica. Es para poder hacer mejor el trabajo de conjunto, de equipo. Pero dentro de eso entra ya como estrategia propia de las empresas esto de competition. Es decir, podemos ir en muchos casos donde nuestro propio competidor y decir, oye, ¿por qué no colaboramos en ciertas cosas? Y la competencia leal va a tener que darse. Cuidado, yo sé que podría alguien decirme, pero esto me suena a poder del mercado. Pues no, las reglas son claras y transparentes tanto para los que están haciendo ese tipo de estrategias como para el propio Estado, que está evidentemente preocupado de que no ocurran alianzas negativas en el mercado entre proveedores que vayan a perjudicar al consumidor. El otro punto en estos nuevos modelos en el mundo globalizado, globalización de los negocios y nuevos canales de comercialización y distribución. Llamo la atención sobre esto de la globalización de los negocios porque si estamos hablando de los mercados locales, son demasiado pequeños para hacer economías de escala y realmente crecer. Este es el gran desafío. Cuando estamos haciendo planificación estratégica, hago gobierno corporativo, me reúno con accionistas y se pregunta sobre objetivos de largo plazo y dicen, no, nos vamos a mantener así. Y yo les digo, estamos obligados a crecer. ¿Y saben por qué estamos obligados a crecer? Por economías de escala. Porque si tenemos volúmenes de producción pequeños, evidentemente los costos unitarios van a ser altos. Voy a hacer una comparación en el sector cooperativo, para ir por el sector financiero. También trabajo en el sector financiero. Las cooperativas tienen en la cabeza o tenían el paradigma de que son austeros y por lo tanto tienen costos bajos. Cuando se miran los costos, por ejemplo, de personal con relación al total de activos, resultan que son mayores que los de la banca. ¿Por qué? Por tamaño. Nada más. Entonces estamos obligados a crecer. Había un gobernante, un presidente chileno, que era Lagos, que cuando le preguntaron que por qué Chile había firmado tantos tratados de libre comercio, le decían simplemente porque somos un mercado pequeño. Nosotros no somos Brasil para poder cerrar la economía y tener mercado suficiente como para poder crecer y supervivir. Nosotros somos Chile. Y si quisiéramos, por ejemplo, consumir el vino chileno solamente en Chile, pues tendríamos que estar permanentemente embriagados, lo digo en términos un poquito jocosos. Entonces necesitamos salir. Las empresas, esta es una de las A que yo había mencionado a ustedes, de las empresas AAA. No es solamente la apertura de capitales, sino que tienen que estar abiertas al mundo. Inclusive los emprendimientos, tienen que pensar los emprendimientos, las empresas pequeñas que en algún momento tienen que dar el salto, tienen que crecer. No crecen, van a perecer en las estrategias de los grandes, y esos grandes vienen de afuera. No se olviden que cuando se abren, y lo he dicho en algunas conferencias, que cuando se abren los mercados que podemos tener
la buena intención de que los mercados se abran. Los mercados son puertas batientes. Estos convenios son puertas batientes que abren los mercados para afuera y para adentro. Podríamos decir que no vamos a exportar. Sí, pero mañana los productos podrían complicar seriamente nuestra supervivencia. Globalización de los negocios y nuevos canales de comercialización y distribución, es lo que habíamos hablado. Y luego dice economías de escala y automatización. La inteligencia artificial en todas las dimensiones del negocio. Yo hago una especie de diferenciación académica, si cabe el término. La automatización hacia afuera, es decir, hacia los mercados, que es lo que vemos todos los días cuando utilizamos los servicios como Globo, como los automóviles, como estos servicios que sustituyen a los taxis en Venezuela, ¿no? Economías de escala y automación en todas las dimensiones del negocio. Los mercados globales y la tecnología presentan desafíos que no se pueden ignorar. Ahora, estamos hablando del número 3 entre las responsabilidades del gobierno corporativo. Lograr compromisos para salvaguardar la supervivencia de la organización. ¿Por qué? Porque los valores que la empresa crea para sus grupos de interés están en grave riesgo. Los clientes dirán, bueno, los clientes tienen alternativas, tal vez son los que menos pierden. En la medida en que hay menos oferencia en el mercado, pues si las empresas quiebran, también los clientes empiezan a tener menos opciones para crear. Aquí hay un stakeholder, un grupo primario de interés que es muy crítico, y es el de los empleados. Yo veo que los empleados en esta crisis han sido los primeros afectados. A los primeros que se les ha pedido que en algunos casos inclusive, no sé, pues hagan contratos a tiempo parcial y resignen el 30% de sus ingresos, o en otros casos se les está pidiendo, y tal vez con justa razón, se les está pidiendo que esperen un poquito para ser pagados, o sea, que difieran sus cobros. Son a ellos, a los empleados. Y eso por no hablar de estrategias muy puntuales de reducción de personal. Podemos hablar también sobre ello. Aquí se dan una serie de inconsistencias sobre lo que pasa con muchas organizaciones y no quiero hablar de ellas, ¿no? Inclusive de los premios que otorgamos. Hay organizaciones que hace rato ganaron premios como el Great Place to Work y a la vuelta de poco tiempo estaban haciendo reducciones enormes de personal. 50, 60, 70 empleados afuera y en algunos casos sin la delicadeza y sin el tino, por decirlo lo menos, ¿no? Aparte de cumplir con sus obligaciones laborales. Aquí estamos hablando de socios y accionistas afectados. Durante la bonanza, muchos se acostumbraron a tener utilidades y dividendos importantes, ¿no? No nos olvidemos que nuestras empresas son empresas familiares en gran medida. Por lo tanto, no nos vamos a espantar aquí si digo que muchos de los accionistas no solamente estaban recibiendo utilidades, sino que estaban recibiendo otros beneficios dentro de la organización. Algunos inclusive con trabajos o empleos dentro de las empresas y recibiendo su sueldo. Pues hay que hablar con ellos y hay que decir que, por ejemplo, utilidades muy probablemente no las va a haber, que operaciones vinculadas se van a tener que reducir, que si hubieran utilidades se van a tener que reinvertir totalmente dentro de la organización, reinversión de utilidades, y que vayan mirando sus bolsillos o sus carteras, porque muy probablemente se les va a pedir capital de trabajo y capital de inversión. Es decir, se va a recordar y se tiene que hablar que los socios y los socios accionistas, dependiendo de si es sociedad responsable limitada o es sociedad anónima, los socios no solamente tienen derechos, sino que tienen obligaciones. Y una de sus obligaciones es poner las decisiones y los recursos financieros y no financieros necesarios para que la organización superviva. Hay que
hablar con los proveedores, muchos de ellos van a tener dificultades porque nosotros dejemos de comprarles. La sociedad, cuando estamos hablando de la sociedad, me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo sobre todo al Estado. Ahí no podemos hacer nada excepto esperar que el Estado sea consciente, y creo que está tomando conciencia de lo que está pasando, y un poquito difiriendo, siendo un poquito más flexible con lo que es, con lo que tiene relación con pago de impuestos, aportaciones, inclusive al seguro social, etc. Y el medio ambiente, yo creo que ha sido beneficiado porque nunca hemos disfrutado de un clima y de un tan rico y de un ambiente tan, y de un aire tan puro como lo que hemos tenido ahora. Lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos sugiriendo es que debe acordarse una visión compartida. No nos olvidemos que hay dos formas de hacer planificación estratégica. La una es con el lado emocional del cerebro, es el lado derecho. Y es visión compartida, porque es el sueño. Pues tenemos que ahora negociar, acordar, discutir una visión compartida real sobre lo que va a ser el futuro de la organización, sobre cómo vamos a manejar la crisis y qué va a ser de nuestra empresa en los próximos años. Muchos de ustedes ya están viviendo esto. El número 4 es, o tiene que ver con el directorio o el consejo de familia emitido dentro de la organización o el comité ejecutivo. El gerente general está evidentemente mucho más involucrado, es el que tiene la información, es el que conoce mejor el negocio. Hay que hablar de medidas efectivas para asegurar la liquidez y mejorar la estructura de costos. Como yo les había dicho, estamos hablando de otro tipo de plazos. Corto plazo es 15 a 30 días. Uno, ahí están tres. Hay otros analistas que estarán presentando otras y tal vez hay que incorporar algunas a las que están aquí. Pero si estoy hablando de 15 días, significa que es algo que tengo que hacer ya. En mis clientes, muchos empezaron hace más de 15 días, o sea, ya están implementando esto, ¿no? Hay alguien que dice, el rey es la liquidez. A mí no me gusta el rey, porque el rey en ajedrez se queda arrinconado ahí esperando que todo el mundo lo proteja. Es la reina la que tiene la pieza del ajedrez, la que tiene mayor movilidad. Entonces, la reina es la liquidez. Estamos hablando de rotación de inventarios también como corto plazo, y vamos a ver por qué. Y la disminución en una parte, en una primera etapa, del costo fijo y conversión del costo fijo a costo variable. Vamos entonces con la reina, la liquidez. En términos financieros, eso significa mantener el índice de liquidez en 1.1. Es activo corriente contra pasivo corriente. El índice, si empata, es 1, pero yo prefiero dejarle un colchón y es 1.1, ese 10% adicional para cubrirnos en caso de que algo falle. Como prueba ácida, eso significa restando el inventario. El inventario no es líquido, no es totalmente líquido. Hay que venderlo y cobrarlo para que sea liquidez. Ahí hay algunas cosas algunos temas que estoy sugiriendo. Recuerden, aquí no hay receta, ¿no? Nada de lo que se ha dicho es receta. Solamente son prácticas, son recomendaciones. Uno, apretar el proceso de cobranza. Sin embargo, hay que diferenciar, por eso hay que entrar, hay que ser empático con nuestro deudor. Hay que diferenciar entre el no puedo pagar y el no quiero pagar. Si alguien no quiere pagar, pero puede pagar, pues los mecanismos de cobranza tienen que apretar. Pero si no puede pagar, entonces ahora tenemos que ir al número 2 y es refinanciar donde sea posible. Y evitar el riesgo de la cartera incobrable que suba en términos excesivos. Hay que desacelerar el proceso de alimentación de alimentario. Eso significa muchas compras, inclusive de materia prima y elementos para la producción tendrán que limitarse. Hay que hacer un plan de ventas y operaciones ajustado. Eso no está aquí como liquidez, pero es evidente un prerequisito. Plan de ventas y plan de operaciones. Lo que voy a vender, aunque haya caído, en muchos casos, pues las ventas fueron a cero. Esta es la primera vez en la historia que tenemos ventas cero. Es decir, se bajaron las cortinas y no hay ni clientes, ni vendedores, ni productos que entregar. Trabajar en lo que se pueda como justo a tiempo, just in time,
y rediseñar y vender el portafolio de productos de forma emergente. Lo que ya comentamos, algunos algunos negocios textiles que empezaron a producir mascarillas, o los que estaban en licores que empezaron a hacer alcohol para enfrentar la pandemia. Se recomienda planificar las necesidades y metas de liquidez a través de planes trimestrales. Los que están en el sector financiero reconocen la palabra ALCO. Es un comité que se reúne todas las semanas, el día lunes. Es un Assets and Liability Committee, pero olvídense de ese término sofisticado que se usa en el sector financiero. Lo importante es reunirse la gente que tiene que ver con ingresos y que tiene que ver con gastos, y el activo corriente y el pasivo corriente, pero la planificación trimestral para ver qué es lo que va a pasar, es una previsión, pero se va actualizando y se va controlando semanalmente. Recomendación que evidentemente es demasiado sencilla, pero importante hacerlo. En el pasivo corriente, algunos ya las hicieron, política de pago. Yo recomiendo estratificado e inversamente proporcional al ingreso. Hay algunos de mis clientes, inclusive, que han dicho, no, vamos a pagar todos $400. ¿No? Tampoco se puede hacer. Hay otros que me han dicho, es que vamos a pagar un porcentaje de cada uno de los sueldos. Oye, el porcentaje de $500 es diferente. A ver, el porcentaje es el mismo, pero la cantidad es diferente de alguien que gana $500 que alguien que gana $3.500. Entonces hay que pedir un sacrificio mayor al que más ingresos tiene. El número 2 habla de política de pagos en montos y plazos de valores no entregados. ¿Por qué? Porque no es que se está reduciendo el sueldo, solo se está difiriendo el pago. Si a un empleado le dices que no le vas a poder pagar la totalidad, la pregunta evidente que te va a hacer él es decir, ¿y cuándo me lo va a pagar? Entonces también tienes que planificar en tu flujo cuándo vas a pagar esos valores no entregados. Y cuidado, se te constituyan en una bola de nieve. Política de pagos a proveedores tiene que ser extendida y decirles que se va a priorizar en función de liquidez. Política de reducción de compras de elementos críticos de la operación. Refinanciamiento de pasivos con las instituciones financieras, lo que dicen las IFIs, tanto las de corto y largo plazo. Para algunos clientes míos he tenido que decirles, aunque tengas los recursos para pagarlos. O sea, si puedes refinanciar, no pagues ahora tus cuotas, porque luego no vas a tener esos recursos, porque tienes las puertas cerradas, pues más vale que guardes tus propios inventarios de liquidez. A la familia no hay pagos de dividendos ni beneficios a socios de familia empresaria. Y prohibición de operaciones vinculadas que resten liquidez. Este es el pasivo corriente. Estimado Walter, te interrumpo en este punto. Tenemos, antes de finalizar, porque estamos casi por terminar el tiempo de nuestro espacio, y quisiera leer las 3 preguntas que tenemos para ti. Steve nos dice, en las empresas de distribución de medicamentos, ¿qué horizonte podría presentarse? De provisión. Las empresas de distribución de medicamentos. El horizonte, bueno, ¿medicamentos o alimentos? Medicamentos, de medicina. Ah, medicina. No, yo creo que las perspectivas son positivas para el área de medicinas. O sea, han tenido ventas importantes, yo creo que más allá de lo que estaban presupuestando, y eso va a seguir, ¿no? De lo que yo veo en la información, el sector medicinas, el sector farmacéutico es un sector que tiene muy buenas perspectivas, ¿no? No creo que vaya a haber bajones ni cosas por el estilo. Probablemente se estabilice su crecimiento porque ha tenido un crecimiento importante, pero no es que van a estar complicados para nada. Gracias, Walter. Gracias, Steven. Esteban dice, en empresas familiares en crecimiento normalmente no se tiene la cultura de gobierno corporativo. ¿Cómo sugieres que se debe iniciar este proceso? A ver, muchos de los, a ver, la mortalidad de las empresas familiares es muy alta. Yo creo que es más alta que la del
coronavirus, porque se dice que en coronavirus, no sé, la mortalidad es más o menos del 3, 4, 5%. Las empresas familiares en tercera generación viven solamente el 7, el 10, el 15% sobreviven. Entonces el resto, la diferencia, murieron. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas inherentes a las estructuras que es un poquito largo explicarlos. En algún momento podríamos hacer una conferencia o una charla sobre eso. Entonces, muchos de los problemas que viven las empresas familiares, especialmente en segunda y tercera generación, se resuelven en gobierno corporativo. Y otro tipo de temas quedan como la cancha trazada en el protocolo familiar. ¿Por qué yo recomiendo que sea en gobierno corporativo? Porque el gobierno corporativo lleva a una reforma de estatutos y los acuerdos que se hacen, por ejemplo, sobre sucesión, sobre operaciones vinculadas, sobre protección de los accionistas minoritarios, quedan en estatutos y en estatutos, entre otras cosas, y en estatutos son obligatorios. No se olviden que el estatuto es parte de lo que es una especie de pirámide. O sea, viene la Constitución de la República, la ley de compañías, y luego vienen los estatutos. Por lo tanto, son obligatorios, son vinculantes para las partes. En cambio, el protocolo familiar no lo es un acuerdo de voluntades. Entonces, es preferible que ciertos temas que no son tan críticos vayan a protocolo familiar y otros vayan a gobierno corporativo. No hay que complicarse mucho con gobierno corporativo. Los lineamientos internacionales recomiendan fuertemente, por ejemplo, la existencia de un directorio. Una empresa familiar mediana, hablando un poquito a grande, podría y debería tener un directorio. Una empresa familiar pequeña podría tener una especie de directorio, pero sin tantas formalidades y complicaciones como las puede tener una empresa grande. Pero ya es un principio de empezar a jugar los roles. Porque lo que se debe saber en empresas familiares y en cualquier otro tipo de organización es que tengo como 3 sombreros diferentes. Un sombrero es el de dueño y el otro sombrero es el de administrador. Y a veces en las empresas familiares los 2 sombreros coinciden. Se pide establecer un tercer sombrero que es el de director para estar como en la mitad. La recomendación de incluir directores independientes con voz y voto ayuda muchísimo a la creación de valor, al empujar los procesos estratégicos y además de conciliar los intereses de la familia empresaria. No sé si con eso logré contestar la pregunta de los puntos. Gracias, Walter. Gracias, Esteban. Y contestando a tu segunda parte, esta charla está conectada a uno de los cursos que vamos a abrir a futuro, en mayo, esperemos. Vamos a tratar todos los temas de estrategias para afrontar esta crisis que se nos viene. Eso en respuesta a tu siguiente parte, Esteban. La siguiente pregunta es de Claudia. En el sector petrolero es general un tiempo de crédito de 90 días y en estos momentos están solicitando más créditos, es decir, 120 hacia arriba. ¿Cómo se puede trabajar en la liquidez? Es decir, en el sector del petróleo tenían 90 días, ahora están pidiendo 120 y Claudia quiere saber cómo pueden trabajar en la liquidez. A ver, debo entender la pregunta de que no es una petrolera, ¿no es cierto? No En es, el sector petrolero, en general. claro, porque en el sector petrolero es diferente. No estamos hablando de Oxy o de alguna o no estamos hablando del OCP, que también está en el sector petrolero. Estamos hablando probablemente de alguna empresa que da servicios petroleros. ¿Es eso? Si se trata del sector petrolero como tal, o sea, quien está en la fase de extracción, eso que se llama upstream, tiene sus propios recursos, o sea, ellos tienen su propio capital de trabajo y su propio capital de inversión. O sea, de lo que yo he visto, ellos evidentemente tienen que recurrir a sus propios planes de inversión y de liquidez. Lo propio quienes están en la transportación del estilo del OCP. Algo conozco del OCP. El OCP tiene sus propios recursos. Y si estamos hablando de alguien que hace transporte, ya no sé, en barcos, igual.
Si estamos hablando de servicios petroleros, de lo que entiendo la pregunta es que si la empresa petrolera dice, te voy a pagar en 120 días, entonces ahora yo como proveedor de servicios tengo un problema. Ahí quedan varias cosas para hacer. La una, evidentemente, es empujar hacia mis propios proveedores ese problema. O sea, si me están diciendo que me van a pagar en 120 días, yo desgraciadamente voy a tener que ponerle o los 120 días o los 180 días a mi proveedor. En el caso, a mi proveedor, en el caso de mi estructura interna, voy a tener que conseguir financiamiento. Yo creo que el gobierno también tendrá que ser sensible a eso y el propio sector financiero. El sector financiero, si mira que hay alta probabilidad de que sea pagado, probablemente le dé los recursos de capital de trabajo necesarios para mantener la operación hasta tanto el cliente le pague a esta empresa de servicios petroleros. Desgraciadamente el sector petrolero es demasiado amplio y tuve que dirigir la respuesta hacia lo que creo que me está preguntando, que es una empresa de De servicios servicios, petroleros. exactamente. Gracias, Walter. Gracias, Claudia. Roberto dice, ¿cómo se visualiza el área de la construcción si nadie quiere invertir en el área inmobiliaria? Mal, mal, porque el tema, a ver, el sector de construcción es como un termómetro. Cuando usted viaja fuera del país y mira que están construyendo, que hay edificios, que hay movilización para la construcción, y dice la economía está bien. ¿Por qué? Porque evidentemente los que compran departamentos o casas o dentro de conjuntos son aquellos que tienen alguna seguridad de ingresos. Es decir, pueden estar pagando un arrendamiento y podrían decir, si tengo seguridad de ingresos, no creo que voy a perder empleo, o si lo pierdo, voy a tener más empleo, entonces lo que voy a hacer es, lo que estoy pagando en rentas, le agrego un préstamo y compro una casa. Pero si la economía entra en crisis, si se están perdiendo empleos, si las micro y las medianas empresas algunas están perdiendo inclusive ingresos y por lo tanto los microempresarios están en complicaciones, lo primero que se va a ver es el sector de la construcción en complicaciones. Y yo veo que en algunos casos el gobierno está hablando de poner recursos ahí. A mí lo que me preocupa es que por mucho que ponga recursos, si no hay demanda, si no hay capacidad de compra del mercado, pues estamos en un sector que puede tener serias complicaciones. Gracias, Walter. Hemos visto que De tuvo hecho, bastante acogida. antes de este coronavirus y el crecimiento del sector inmobiliario fue negativo, ¿no? Sí. Gracias. La última pregunta y solamente quisiera comentarles en vista a la acogida que ha tenido esta charla, vamos a llevarlo a la mesa la posibilidad de abrir una segunda fase de este mismo tema para completar un poco. De igual forma, nosotros vamos a abrir un curso corto de esto en mayo. Para saber más de estos temas, les pedimos que por favor nos sigan en redes sociales. También pueden saber de nosotros a través de nuestra página web. Y también pueden enviar un mensaje directo a Cindy Hugo, quien es la parte de comunicación y logística. Les puede ayudar acogiendo sus mensajes del correo de Cindy. Es chugo@usfq.edu.es. Nuestras redes sociales les mantendrán al tanto de una segunda parte de esta charla tan interesante y las estrategias que necesitamos saber en todas las empresas. María José pregunta cómo ves el sector de las telecomunicaciones durante y después de esta emergencia, ya como para ir cerrando nuestro espacio. Bueno, durante la crisis española, el problema de la caída de capacidad de compra del consumidor hizo que el sector de telecomunicaciones tuviera dificultades, ¿no? Sin embargo, no son dificultades tan serias como otros sectores porque las telecomunicaciones, el uso del celular es casi como tener al frente un producto de consumo vital. O sea, la gente puede dejar de hacer muchas cosas, de comprar muchas cosas, pero no de consumir telecomunicaciones, ¿no? Me es difícil hablar un poquito más de esto y el asesor de una empresa que tiene relación con una de las grandes compañías acá de celulares. Si alguien quiere consultar sobre este tema por el interno, encantado de hacerlo.
Gracias, Walter. Nos estaban consultando sobre las diapositivas. Trataremos de enviárselas, como Walter les mencionó cuando estaba iniciando su presentación. En pantalla tienen el correo de Cindy Hugo, quien lidera el área de comunicaciones, y les estaremos informando de una futura charla y de nuestro próximo curso que tendremos con Walter. Muchas Adela, gracias. Sí, dime. Adela, si me permites, quisiera solamente con esta última lámina, no sé si la ven, en 2 minutos cerrar esto con algunos temas, ¿no? Que son como una especie de conclusión de lo que hemos visto, más otros que se vienen después. ¿Te parece? Sí, claro. A ver, ahí está hablando de pensamiento estratégico, ¿no? Y hay algunas cosas, o sea, pensamiento estratégico, pensamiento lateral, tenemos que hacer pensamiento lateral, o sea, no podemos, si estamos entrampados, si seguimos haciendo lo mismo y si nos encasillamos en el problema actual, no vamos el futuro con optimismo, vamos a tener dificultades. Aquí hay algunas recomendaciones que me tuve que ir a la lámina, creo que 50 o 60, porque tengo bastante material para ustedes, pero pienso que esto les puede dar una idea de que hay muchísimas cosas adicionales. Primero, hay que redefinir el modelo de negocio. Esto es vital. No podemos seguir haciendo nuestro negocio, nuestro trabajo, tal como lo veníamos haciendo. Por las razones que son evidentes. La tecnología, el cambio de hábitos de consumo de nuestros clientes, etc. Tenemos que hacer empatía. Un conferencista de acá, de la universidad, hablaba de empatía como saber lo que siente o tratar de entender lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Necesitamos empatía con el consumidor para rediseñar el portafolio de productos y servicios. Tenemos que saber que ahora está actuando por miedo y muchas cosas se le quedarán pegadas. Los psicólogos hablan de aprendizaje por dolor. Mucho de su comportamiento quedará pegado a su conducta. Tercero, outsourcing de procesos no estratégicos. No quiero utilizar la palabra en español porque la satanizamos, porque usamos mal la tercerización de personal, pero outsourcing de muchos procesos se pueden hacer, lo podemos hablar. Hay que automatizar los procesos. Estoy leyendo unos libros espectaculares sobre lo que es automatización de procesos. Esto se llama también el Internet de las Cosas y inteligencia artificial. Reducir la estructura de costos y sobre todo convertir los costos fijos en variables. Creo que algo explicamos ya sobre eso. Si el mercado fija el precio, entonces ahora el costo será la meta para garantizar el margen. O sea, tenemos que trabajar sobre la base de que los mercados siempre estarán fijados, marcados por precio. Por lo tanto, ser eficiente en costos es ahora una de las estrategias claves. Cerrar el ciclo de la cadena de suministro y acercarse al consumidor. Nuevos canales de ventas y distribución, priorizando los informáticos. Desarrollar economías de escala. Nosotros estamos haciendo para 2 organizaciones acá un centro de servicios compartidos para evitar duplicaciones, sobre todo en el back office. Desarrollar las competencias del personal y tratarlo como socio estratégico. Me lanzo una audaz con ustedes. Me lanzo la audaz. Nosotros tenemos un socio acá que participa del 20% de las utilidades y no lo tratamos como socio estratégico. Es uno de los que mejor conoce el negocio y no lo tratamos como socio estratégico. Es el que puede colaborarnos con la mayor cantidad de ideas y no lo tratamos como socio, y es el personal. Si ustedes me dicen de dónde salió el 20%, acuérdense del 15% después, antes de impuestos y participaciones. Estar atento a fusiones y adquisiciones probablemente es el momento. Podríamos hablar largo sobre este tema de fusiones en el caso de jugadores de más o menos del mismo nivel y adquisiciones en el caso o en los casos donde veamos jugadores, es decir, empresas que tienen mucho que aportar, pero que probablemente están en dificultades. Y hablamos también ya a ustedes de lo que es cooperar y competir, esta estrategia de competición. Les agradezco muchísimo, Adela, en tu nombre a la Universidad de San Gracias, Francisco. Walter. Gracias a ti, más bien. Solamente, Walter, algo para contestar a uno de nuestros participantes. ¿Dónde pueden obtener información? ¿Tienes bibliografía a la mano o algo que les pueda guiar?
Si hago aquí un paneo de todo lo que tengo alrededor de 500 textos más Ujú. información en mi computador. Eh, De Me los ofrezco distintos sectores muy productivos del país. cordialmente sobre... ¿De dónde pueden so- obtener información de cómo están los distintos sectores productivos del país? eso sí. Ahí sí tenemos que ir investigando lo que yo tengo, puedo compartirlo si me escriben a mi mail o a mi WhatsApp, yo puedo ir a empezar a compartir información que he ido recolectando por todo lado, ¿no? Listo, gracias Walter. Entonces nosotros les hacemos llegar la info que me hagas llegar a mí, a los participantes. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias Walter. Un abrazo, Gracias a todos. Abrazo. que disfruten de este confinamiento, que le saquen el mayor provecho. Gracias también Gracias. igualmente. Gracias.